Buenas noches, doctor Jorge Carvajal. Un placer tenerle en esta entrevista. Abarcaremos lo que qué es la comunicación. Si bien es cierto, la comunicación es una base principal, nosotros como abogados litigantes y en lo primordial, para mí la comunicación es eficacia y ética. Doctor, para usted en el ámbito profesional, ya que tiene experiencias al más allá como profesional en la rama de derecho. ¿Qué es para usted la comunicación? Bien, lo primero que hay que tener claro es que la comunicación del abogado debe ser precisa, verificable y orientada a las consecuencias jurídicas. Es decir, a diferencia del ciudadano común, el abogado no puede especular. Todo lo que afirma debe demostrarse con hechos, con documentos, con normas o con jurisprudencia. Por lo tanto, uno de los elementos claves y que debe desarrollar el abogado en el siglo XXI es la redacción jurídica, ya que este va a ser el sustento para cualquier intervención. Por lo tanto, en la rama legal, la improvisación debe quedar al margen en un proceso de presentación o de exposición, ya sea desde el aula de clase o desde una audiencia. Por lo tanto, esa redacción jurídica debe ser clara, coherente y técnicamente fundamentada. ¿Qué quiero decir con esto? Que un escrito jurídico debe exponer los hechos, identificar la norma aplicable, argumentar la pertinencia y concluir con una petición concreta. Es decir, esta es la estructura básica cómo redactamos los abogados los documentos. La buena redacción no adorna, más bien simplifica, pero sin perder el rigor. Este es el elemento central para tener una buena comunicación. En el caso de ustedes, como estudiantes en el cantón Durán, en la provincia del Guayas y en las diferentes provincias de las cuales provienen los estudiantes de la carrera, los errores más frecuentes yo diría que son tres en la comunicación, ¿no es cierto? Usar demasiados adjetivos, ¿sí? En muchos de los casos adjetivos calificativos que en el derecho pierde objetividad y pocas normas jurídicas, ¿sí? Cuando hablamos de normas jurídicas hablamos de principios, de reglas, de precedentes jurisprudenciales que tiene que estudiar el abogado, de doctrina, es decir, hay que leer bastante para aprender a redactar. Lo otro es copiar textos sin analizar. Ese es un error también común en los abogados, ¿no es cierto? La transcripción literal sin conocer de qué se trata. Y el tercer error más común es no estructurar un argumento de tal manera que la comunicación jurídica, que es de la cual tenemos que hablar, es eficaz cuando está ordenada, cuando es sustentada y no cuando es extensa. Doctor, haciendo un paréntesis, ¿cuál es su sugerencia que nos opta por dar a nosotros como abogados litigantes en lo que es la comunicación? Sí, hay que tener claro que te estoy hablando de la comunicación jurídica. Y lo primero que yo les recomendaría es que identifiquen el supuesto de hecho, lo que nosotros llamamos el fundamento fáctico, y la consecuencia jurídica. Es decir, el abogado no puede pensar como el civil, ¿sí? Como el ciudadano común y silvestre, porque los abogados resolvemos problemas jurídicos como el matemático resuelve problemas matemáticos, el físico problemas de la física y el químico problemas químicos. Por lo tanto, existe una metodología para resolver los problemas jurídicos. Por lo tanto, reviso luego las excepciones, ¿no es cierto?, que pueden afectar de cierta manera a mi proceso, a mi escrito, a mi pedido, y busco la finalidad de la norma jurídica, que eso es lo que debo estudiar, la profundidad, ¿no? Entendiendo conceptualmente. Ya para el último verifico cómo se interpretó esa norma jurídica en la jurisprudencia, en los productos de los órganos que emiten estos documentos, que son los jueces. Es decir, si yo quiero aprender a hablar como abogado, debo leer las sentencias, debo leer literatura jurídica, debo leer doctrina, debo leer las leyes. Digamos, de eso debo nutrir mi vocabulario. Ese método me va a asegurar claridad y evitar confusiones. Por lo tanto, cuando la comunicación jurídica es casi pensar cómo
va a resultar una sentencia, ¿no? Una resolución, un acto administrativo. Yo lo divido en cuatro partes, ¿sí? Los hechos probados, el problema jurídico, los fundamentos normativos y jurisprudenciales y la regla que establece el tribunal. Lo que llamamos los abogados, la clave está en preparar la ratio decidendi, las razones que tuvo el tribunal o el juez para decidir en los comentarios secundarios que se llama o verdicta. Esto hay que aprender como técnica, ¿no? Una recomendación para un joven universitario que está ejerciendo recién en esta rama, lo cual, si bien es cierto, ya nos menciona algunos factores de lo que es la comunicación. Sí, yo le diría que lo primero es ir desarrollando hábitos de lectura diaria. Y la lectura se tiene que desarrollar en un ambiente eh, que le genere esa comodidad, ese confort para hacerlo. ¿Sí? Si yo leo acostado en la cama o si yo leo en el comedor, son espacios no apropiados para la lectura. Porque el, si huele a comida me voy a olvidar de lo que estoy leyendo. Si estoy en la cama me va a dar sueño. Si yo veo la televisión no me voy a concentrar. Si yo tengo el teléfono al lado, tendré que leer muchas veces para volver a entender. Entonces debo tener hábitos de estudio. Eso se llama hábitos de estudio. Leer con lápiz en mano, subrayar los verbos obligatorios, lo que en el derecho llamamos verbos rectores, identificar las excepciones y resumir cada artículo en una línea, ¿no? Recuerde que si yo quiero aprender algo, debo escribir. O sea, esa es la relación, el cerebro se conecta cuando yo escribo. Por lo tanto, mis apuntes, mis dibujos me ayudan a conectar las ideas. En jurisprudencia hay que buscar siempre ir a la comprensión lectora, ¿no? No a la memorización. Para eso hay que tener diccionarios jurídicos, hay que tener elementos que le ayuden a comprender. Una intervención oral yo le recomendaría en tres momentos, ¿sí? Cuando yo voy a hacer una participación. Un contexto breve que está en discusión, las normas que yo voy a aplicar utilizando una herramienta que es básica, que es el principio de jerarquía normativa. Utilizaré la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias según el problema jurídico. Veré cómo avanzan los hechos probados y finalmente haré una conclusión, ¿no? Una petición específica. Es decir, eso es una intervención más bien persuasiva, cuando es directa, cuando es ordenada y jurídicamente pertinente. Por lo tanto, yo le diría que con los años, yo voy litigando desde junio del 2006, aprendí que menos es más. Es decir, que un buen argumento es breve cuando está fundamentado y cuando es directo. ¿Sí? La experiencia también enseña a escuchar más y hablar cuando es jurídicamente necesario. El mayor reto está explicar los temas jurídicos complejos a personas que no son abogados, sin perder el rigor. Y esa capacidad de traducir el derecho a un lenguaje comprensible es parte esencial de la profesión. Finalmente, ¿qué consejos yo le daría a ustedes como estudiantes? Leer mucho, ¿sí? Generalmente el estudiante que decide por la carrera tiene que entender que tiene que leer todos los días, escribir todos los días y practicar todos los días las técnicas de litigación oral, pero sobre todo pensar jurídicamente. ¿Qué quiero decir esto? Pensar como abogado. Cada idea debe tener un hecho, una norma y una razón. La buena comunicación nace del orden mental y ese orden mental se aprende todos los días, ¿no? Por eso se llama abogado en libre ejercicio. Ejercicio es de ejercitarse. Y así como va todos los días al gimnasio, va a una actividad deportiva, el derecho se ejercita porque el cerebro es casi un músculo, ¿no? Usted lo tiene que ir todos los días preparando. Si es que yo no me preparo para un juicio, que es una contienda, que es una batalla, donde yo tengo que estar moralmente listo, emocionalmente preparado para afrontar un conflicto, difícilmente lo voy a poder ganar. Entonces eso forma parte de buena alimentación, de buen descanso, de deporte, evitar el consumo de alcohol, de drogas, de sustancias que me puedan alterar mi orden mental
y que yo no pueda hacer una defensa acorde a las circunstancias, no tomando en cuenta que cada vez hay más profesionales que estudian más, que se dedican más, que tienen más oportunidades de viajar al extranjero a prepararse y por lo tanto tengo yo que aprovechar hoy por hoy las tecnologías de la información y la comunicación para prepararme. Gracias, doctor, por compartir sus conocimientos. Me queda en claro de que la comunicación es una base primordial para ejercer en la abogacía, en ser abogados litigantes, pero siempre y cuando vaya estructurado, ¿no? En diferentes, o sea, en diferentes límites, y estructurando, eh, siempre y cuando sean normas, y límites estructurados en base a un juicio libre, ¿no? Y bueno, le agradezco, por darme estos minutos y este espacio en colaborarme por esta entrevista. Muchas Muchas gracias, gracias y doctor. un saludo a la comunidad de V.